Bueno, el tema que vamos a ver en esta sesión se denominan funciones matemáticas. Una función se establece cuando una cantidad depende de otra cantidad o de otras cantidades. Es decir, en algún fenómeno natural, social o en algún problema en particular, existen cantidades a las que se les conoce como variables. Y cuando un par de variables o más están relacionadas entre sí, entonces existe algo que se denomina una función. Una variable depende de otra variable. Particularmente, cuando una cantidad y depende de otra a la que yo denomino x, y conozco, esto es lo más importante, la relación matemática que existe entre ambas cantidades, entonces existe una función matemática que me relaciona a elementos de esta variable con elementos de esta otra variable. Usualmente a los elementos de x se les conoce como variable independiente y a los elementos de y como variable dependiente. Y la notación matemática que utilizamos para definir que existe una relación entre esas dos cantidades es la siguiente. Y depende de x, de alguna forma están relacionados, pero si yo conozco exactamente cuál es esa estructura matemática, y entonces es una función de x, donde esta f denota precisamente esa estructura matemática que me permite relacionar tanto a la variable dependiente como a la variable independiente. Un ejemplo, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. El valor de pi es una constante que establece la razón existente entre la circunferencia y el diámetro de un determinado círculo. Entonces, este valor no es una variable, es solamente una constante. Y entonces, la función del área con respecto al radio se establece mediante esta notación que está aquí. El área solamente depende del radio del círculo. Entre mayor sea el radio, mayor va a ser el área. Otro ejemplo es el que muestro en esta tabla, donde tenemos dos cantidades, años y la población o población humana medida en millones de habitantes registradas a diferentes periodos. Entonces, por un lado tengo el tiempo y por otro la población. Esas son dos cantidades que se están relacionando directamente. En este caso, yo todavía con esta información no puedo deducir cuál es la estructura matemática que me relaciona a estas cantidades con esta otra cantidad que está aquí, pero yo en forma intuitiva me doy cuenta de que a medida que aumenta el tiempo, la cantidad de población también aumenta. Entonces existe una relación directamente proporcional entre ambas cantidades. Y una definición formal de lo que es una función es la siguiente. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un único elemento f de x de un conjunto E. Recuerden que f de x es lo que nosotros conocemos como y. Entonces, x se relaciona con y mediante una regla matemática. Ahora, a ese conjunto de elementos que se encuentra que se denota con una D, se le conoce como dominio, y al conjunto de elementos que se denota como E, se le conoce como rango. Dominio y rango de una función. Esto lo vamos a esquematizar de la siguiente forma. Aquí tengo el dominio, que es un conjunto de elementos de la variable independiente. Entonces yo tengo x1, x2, x3, xn. Y tengo a otro conjunto de elementos, que son los que se encuentran aquí, que es f de x1, f de x2, f de x3, f de xn.
Entonces, a cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango. También en algunos libros se le denomina contradominio. Rango o contradominio significa, prácticamente son términos que me definen a este conjunto que está aquí. Por ejemplo, X3 le corresponde f de X3. ¿Cómo se relacionan? Bueno, eso es lo que me determina la función matemática. Ahora, también es posible visualizarlo desde otro punto de vista. Es decir, una función es un operador matemático que me transforma una cantidad X en una cantidad Y. Por ejemplo, vamos a suponer que X es 2, que F igual con X al cuadrado. Entonces el resultado sería 2 al cuadrado y esto es igual con 4. Entonces 2 se transforma en 4 mediante esta regla matemática o estructura matemática. Es una transformación de una cantidad en otra cantidad. Si pongo 3, por ejemplo, sería como resultado 9. Entonces, al hacer todas las transformaciones posibles para cualquier valor posible en X, pues yo voy a obtener todos los valores del rango y yo defino previamente cuál es el dominio de la función, siempre y cuando no exista ninguna circunstancia que me impida llevar a cabo esta estructura, esta operación matemática. Eso es lo que se conoce como el dominio de una función. Por ejemplo, si vamos a seguir con el mismo número 2, pero ahora vamos a cambiar a la función. Ahora vamos a suponer que es 1 sobre X. Entonces, si es 2, el resultado va a ser un medio, 0.5. ¿De acuerdo? Pero mi dominio son todos los valores posibles para los cuales esta regla matemática es válida. Y si yo tuviese este elemento que está aquí, que es 0, entonces la operación no estaría definida. La división entre 0 no está definida, entonces este 0 que está aquí no forma parte del dominio de la función, porque no está definida esta operación que se encuentra aquí. Entonces, una función también se puede visualizar como un operador que me va a transformar una cantidad del dominio en otra cantidad que se encuentra en el contradominio o rango de la función. Y eso lo podemos visualizar en la siguiente gráfica. Para un valor igual con 1, el rango va a ser el valor correspondiente en Y, que sería este punto que está aquí. Cuando lo voy a colocar con un pequeño plumón, entonces este es el dominio y este sería el rango. Este es el dominio, son todos los valores posibles y este sería un elemento del rango. Este sería un elemento del dominio y este sería un elemento del rango de la función. Entonces, todos los valores posibles para los cuales la función está definida constituyen el dominio de la función y lo que me devuelve, una vez que yo aplico esa regla matemática, van a ser todos aquellos elementos que conforman el rango de la función. Por ejemplo,
Aquí el dominio está comprendido entre este intervalo que está aquí y este intervalo y este punto que está acá, perdón. Esto es lo que conocemos como dominio. Y el rango van a ser todos los valores que la función me devuelve una vez que yo voy ingresando cada uno de los elementos del dominio. Y particularmente para esta función, su rango es lo que se encuentra aquí. Es este intervalo de números sobre el eje Y. Ejemplo. Determinar el dominio y el rango de la siguiente función. Bueno, nuestra función es esta que está aquí. Y es igual con x al cuadrado. El dominio es desde menos infinito, o sea, venimos desde acá, hasta infinito. ¿Por qué? Porque existen, o para todos los valores posibles comprendidos en este intervalo, la función está definida. No hay ningún número, desde menos infinito hasta infinito, inclusive pasando por cero, que no aplique esta operación que está aquí. Entonces, ese sería nuestro dominio. Ahora, el rango, podemos observar que solamente está comprendido entre 0 e infinito. No tenemos valores en la parte negativa del eje Y, por la forma en que está definida esta función. Entonces, las funciones se pueden representar de 4 formas. La primera de ellas es mediante una forma verbal, que es básicamente una descripción. Yo conozco que dos cantidades están relacionadas, simple y sencillamente. Entonces establezco, a partir de la información disponible, si esas cantidades se relacionan en forma proporcional o inversamente proporcional, si es lineal o si es exponencial, su crecimiento o decrecimiento. Eso es básicamente lo que yo puedo definir en forma verbal. Posteriormente, si yo obtengo información más precisa de ese problema o fenómeno, yo voy a obtener una representación numérica, es decir, cantidades ya definidas que están relacionados mediante una pareja de datos. Volvemos al ejemplo anterior, donde aquí tenemos a la población y el año. Entonces vemos que para cada año, en 1900, 1910, etcétera, existe un registro de la población medido en millones de habitantes. Entonces, esta es una representación numérica, porque son datos obtenidos mediante experimentación o mediante cálculos o conteos inclusive, que me están relacionando dos cantidades. Entonces tenemos una representación verbal que a medida en que avanza el tiempo aumenta la cantidad de población, y la representación numérica son los valores exactos para cada conjunto de datos. Aquí existe una representación numérica. Otra representación es la visual, que es una gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la representación gráfica de cada uno de esa pareja de datos. 1900 sería el valor, 1.650 millones, y observamos la tendencia creciente. Entonces, cuando yo tengo eso, entonces ya tengo una representación gráfica. La representación gráfica me da información muy valiosa porque, en principio, me permite suponer cuál es la relación matemática más apropiada para especificar la función de esta información que tengo aquí. Entonces, una vez que yo tengo la representación gráfica, lo que quedaría es obtener una representación algebraica para obtener en este momento ya una fórmula que me define la relación existente entre estas cantidades, no solamente del pasado, sino esa fórmula me va a permitir llevar a cabo una predicción en el futuro. Entonces, el siguiente paso, pues, es encontrar
el lugar, para este lugar geométrico que se encuentra aquí, este es un lugar geométrico definido por estos puntos, encontrar la ecuación que los representa. Y existen muchos métodos para llevar a cabo este procedimiento. Muchos métodos pues, se realizan mediante software especializado y nos dan muy buenas aproximaciones a estas representaciones algebraicas. Bueno, este va a ser un problema que se va a quedar de tarea una vez que finalice la presentación. Tenemos un recipiente en forma de prisma rectangular. Aquí tenemos al prisma. Y lo que conocemos es que el área de la base está definido por las siguientes dimensiones. El ancho es W y el largo es 2 veces W, es decir, el largo es 2 veces el ancho de la base de este recipiente y tiene una altura H. Entonces, eso es lo que tenemos. Y el problema me dice lo siguiente, es un recipiente que no tiene tapa, es decir, esta parte no existe para que se puedan agregar o se pueda llenar el recipiente. Entonces, el problema es relativamente simple. Hay que definir el costo de la elaboración de este recipiente como función de esta dimensión que está aquí, W. Entonces, el costo, vamos a llamarle C, tiene que ser una función de W. Y bueno, lo que conozco es que el material para construir la base me cuesta 10 pesos por cada metro cuadrado, mientras que el costo del material para construir las paredes del recipiente me cuesta 6 pesos por cada metro cuadrado. Es un problema para entregar una vez que finalice la presentación. Ahora, ya que hemos definido que es una función, vamos a la siguiente parte. O sea, una vez que yo conozco una representación numérica o algebraica, voy a la representación gráfica. ¿Qué me dice la representación gráfica? Bueno, lo siguiente, o sea, para que una gráfica represente a una función, para cada valor de x, solamente le va a corresponder solamente un valor de y, que sería este que está aquí. Para cada x, un valor y uno solo valor de y. Por ejemplo, si yo tuviera una representación gráfica de esta forma, me doy cuenta que para cada valor de x, al menos en este intervalo que está aquí, le corresponden 2 valores de y. Esto no es una función, porque no cumple con la definición. Es una asignación única para cada valor de x. Y vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Esta ecuación que está aquí es una parábola que abre hacia la parte positiva del eje X. El valor donde inicia el origen de la parábola es menos 2, es este punto que está aquí, y a partir de ahí, para cualquier valor de X mayor a menos 2, yo me voy a dar cuenta, o me doy cuenta, perdón, que existen 1 y 2 valores en Y. Entonces, esta estructura, así como está representada, no es una función matemática, porque no cumple con la definición. De cada valor de X le va a corresponder un par de valores en Y. Sin embargo, si yo despejo a Y, voy a obtener dos posibilidades, 1 y 2.
que representan o se representan a través de esta gráfica. Ahora, a cada valor de x a partir de menos 2 y hacia el infinito le corresponde un único valor en y. Entonces, esta es una función y esta es otra función. Ambas, cuando hago coincidir tanto esta función como esta otra, me entrega un lugar geométrico que yo conozco como parábola. Pero si la estructura matemática es esta, la que está aquí, entonces, así como está definida, no me representa una función. Vamos al programa GnuPlot. Y vamos a definir una parábola de la siguiente forma. F de x es igual con x al cuadrado menos 2. Aquí tenemos nuestra gráfica. Vamos a colocarle los ejes. Entonces, para esta función, así como la definí, aunque es una parábola, ahora abre hacia el eje y, me doy cuenta que para cada valor de x le corresponde un único valor en y. Entonces, la forma en que yo definí esta parábola, que es esta que está aquí, sí me representa una función matemática. Entonces, es importante cómo definimos a una determinada función matemática para que cumpla con la definición formal. Bueno, continuando con la presentación. Muchas funciones son simétricas con respecto al origen. O sea, el eje y representa un plano de simetría, porque esta parte que se encuentra aquí es idéntica a esta parte que está acá, y para que una función sea simétrica se tiene que corroborar lo siguiente. F de menos x tiene que ser igual con f de x. Solamente en ese caso, entonces, la función es simétrica. Vamos a... Obviamente hay funciones que no son simétricas, como en este caso que se encuentra aquí. Por ejemplo, esta función sería una función asimétrica porque no se cumple la condición anterior, es decir, f de menos x es igual con f de x, sino que tenemos el hecho de que f de menos x es igual a menos f de x. Cuando esto pasa, entonces tenemos una función asimétrica. Bueno, esto sería una introducción al tema de funciones matemáticas y, bueno, sería todo. Muchas gracias.